absoluto, yo creo, de asistentes, así que me gustaría daros la bienvenida. Como sabéis, este webinar de tecnologías de almacenamiento de electricidad renovable es un webinar que hemos organizado para celebrar un poco que estas eran las fechas del evento RENMAT 2020, en la que se hablaba pues, de almacenamiento, de hibridación, de renovables, pero obviamente por el tema del COVID pues, no se ha podido celebrar. Por ahora lo hemos pospuesto a septiembre, veremos cómo está la cosa, porque todos sabemos que, bueno, que ahora mismo hay muchísima incertidumbre, pero me gustaría daros la bienvenida y me gustaría presentar a los expertos que van a hablar hoy aquí. Empezaré con Íñigo. Íñigo, por favor, si te puedes quitar el mute del micrófono y pues, contarnos un poco sobre ti y sobre tu empresa. Vale, pues mi nombre es Íñigo Gandiaga, trabajo en Ikerlan, que es un centro tecnológico del País Vasco. Llevo en Ikerlan unos 10 años, Ikerlan tiene unos 50 o va a hacer dentro de un par de años 50 años, pues ayudando a las empresas del entorno a ser más competitivos y en definitiva a darles valor en conocimiento. Muchas gracias, Íñigo. ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en Donostia, en San Sebastián. Hace un tiempo espléndido, pero no podemos ir a la playa. No se puede salir, ¿no? Desde luego. Ok, siguiente. Me gustaría invitar a Ignacio también a que te presentes, por favor, Ignacio. Buenos días a todos. Ignacio Quiles, soy el director general de la filial española de Saft para el mercado ibérico. Como sabéis, Saft pues, es una empresa que fabrica baterías para todo tipo de aplicaciones. Nos vas a contar más ahora mismo. Íñigo, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás? Ignacio, Madrid. sí, estoy en Madrid. Perdón, Ignacio, sí, me lié. Estás en Madrid, vale, perfecto. Sí, Entonces tenemos efectivamente. Donosti, Madrid. Estoy en Madrid y, bueno, confinado también como todos vosotros. Yo me quedo en casa. Y efectivamente, y con el tiempo que nos acompaña, pero bueno, mejor quizás. Sí, mucho mejor. Y a ver, Luis, entonces, last but not least, cuéntanos un poquito y ya empezamos. Pues buenos días, soy Luis Masaiz, trabajo en comercial en Ingeteam, en la parte de BES. En Ingeteam somos fabricantes de convertidores y soluciones de control y en este caso para aplicaciones BES somos también integradores. Estoy en Vizcaya, en Vizcaya también. O sea encerrado en casita. Con el tiempo, con el buen tiempo. Bueno, pues eso es. Exactamente, algunos tenemos buen tiempo, otros tenemos un granizo horrible como ayer, pero bueno, ok chicos, entonces, así va a funcionar. Íñigo, te voy a pedir por favor que te quites el mute porque tú eres el primero y que compartas tu pantalla, ¿vale? Vamos a tener 3 presentaciones y vamos a tratar de responder a las preguntas al final, como un poco como siempre, que ya conocéis, y bueno, recordaros a todos que sí estamos grabando esta sesión, ¿vale? Y que los materiales van a estar disponibles. Íñigo, si quieres proceder a compartir tu pantalla. Vale, Bueno, me gustaría dar la bienvenida a todos. O sea, aquí hay gente que es muy madrugadora, porque hay gente de México. O sea, no os habéis ido a dormir o hay gente de todas partes. Veo que hay mucha gente también de Europa, mucha gente de toda parte de España. Raro es encontrar a un gallego de vez en cuando, pero ahí veo que hay gente desde Galicia también, así que bienvenidos todos. Íñigo, adelante. Vale, supongo que estaréis viendo mi pantalla Sí, la vemos correctamente. perfecto y te escuchamos bien. Vale, pues empezamos con, bueno, la presentación ya la hemos hecho, Gandiaga, y hoy os voy a hablar sobre las diferentes tecnologías de almacenamiento y en concreto de las baterías para renovables. Como os he comentado, soy parte de Ikerlan desde hace 10 años. Ikerlan es un centro tecnológico orientado a la transferencia de las empresas, ubicado en el País Vasco. Nuestra sede central está en Arrasate, Mondragón. Somos unas 380 personas, pero de estas pues unas 35 así, trabajamos en el equipo de almacenamiento y gestión de energía en Hernani, cerca de San Sebastián, ¿vale? Como sabéis, las energías renovables tienen una producción variable y en alguna medida incierta, por lo que a veces se las denomina intermitentes. De forma que el tema del almacenamiento pues, es algo indispensable para la integración de renovables. La red eléctrica, pues, como sabéis, es un sistema complejo en el que la generación de energía y la demanda deben ser equivalentes en cualquier momento y los ajustes constantes en la generación son necesarios para poder lidiar con los cambios inesperados en la demanda y en ese sentido el almacenamiento de la energía juega un papel muy importante creando una red más flexible y confiable
incluso con generación renovable. Luego, seguro que más adelante en torno a esto dará muchísima más información, tanto Ignacio como Luis Manuel. Y bueno, si vamos a las diferentes tecnologías de almacenamiento, como sabéis y como he dicho antes, pues pueden contribuir a mantener la estabilidad de la red eléctrica. Y bueno, hay diferentes tecnologías, pues desde las tecnologías eléctricas, mecánicas, térmicas y químicas, pues vía aire comprimido, hidrógeno, almacenamiento térmico o las baterías. Estos sistemas también los podemos dividir en función de su tiempo de respuesta, que puede ir desde milisegundos, como los supercondensadores, o pueden ir hasta horas, pues como sería en el caso de las baterías de hidrógeno, por poner un ejemplo. ¿Vale? Dentro de las diferentes tecnologías de almacenamiento se puede decir que las más prometedoras para este tipo de sistemas renovables son las baterías de litio-ion, de plomo, y es de lo que vamos a hablar hoy un poco. Hoy tampoco no quiero hacer una comparativa de las características, pros y contras de las diferentes tecnologías. Únicamente vamos a analizar en mayor profundidad las baterías de ion litio, porque como veis aquí en rojo, las baterías de iones de litio pueden abarcar aplicaciones desde pues, con una escala de tiempo muy larga hasta una escala de tiempo de segundos en función de la química de la que estén compuestas. Entonces vamos a ver las diferentes químicas existentes, cuáles son y qué propiedades tienen. Como vemos también, las baterías de ion litio no es que sean algo que es bueno o digamos casi lo mejor que hay en el mercado. También, no lo digo yo, lo ve en el mercado y desde 1990 hasta 2018, como podemos ver aquí, ha ido aumentando la instalación, podéis ver aquí en megavatios hora, y pues, bueno, en el año 2010 las baterías de ion litio solo se integraban casi en sistemas de portátiles o móviles, etcétera. Pero estos sistemas han crecido muchísimo, entonces ha crecido muchísimo el consumo de baterías de ion litio, pero además actualmente existen nuevas aplicaciones que suponen un 40% del mercado, como son los vehículos eléctricos, los sistemas industriales o la integración de renovables. Eso sí, siempre tendremos por detrás las baterías de plomo ácido, que siguen siendo y por mucho el mercado principal de baterías, alcanzando hasta un 70% del mercado mundial, aunque si las comparásemos en inversión no llegan al 50%. Cuando se habla de las baterías de ion litio, como he dicho antes, no existe una solución única. En el mercado podemos encontrar diferentes químicas que utilizan el litio en las baterías y dependiendo del tipo de materiales activos, del cátodo, del ánodo, la batería puede ser recargable o no, y de la misma forma cada tipo de reacción química le acompaña unas características. También se puede decir que una vez seleccionada la química queda fijado el techo, lo máximo que puede dar en capacidad, en velocidad de carga y descarga y durabilidad. Pero luego los procesos de diseño y fabricación, los diferentes materiales no activos que incluimos, los aditivos, conductores y demás, hacen que aún con una misma química, la respuesta de una batería de cada fabricante pueda ser diferente, incluso dentro del catálogo de cada fabricante sea diferente dentro de una misma química. Aquí tenemos una comparativa de los diferentes cátodos. En un principio tenemos el LFP, el LCO, el NCA, el NMC, que normalmente llevan como material anódico el grafito, aunque en algunos casos también pueden combinarse con el titanato de litio para ofrecer una mayor potencia y ciclabilidad. Eso sí, a coste de una menor densidad energética y un mayor coste. En cuanto a la relación vida-precio, seguramente el cátodo del LFP es el preferido por muchos fabricantes, principalmente chinos, ¿no? Sin embargo, la baja densidad energética hace pensar que la batería del futuro no se basará en este cátodo. Algo similar ocurre con el LMO. Como veis aquí, estaría cerca del LFP en cuanto a densidad de energía. Es un cátodo de bajo coste, utilizado en varios vehículos eléctricos, digamos que en el pasado, y más seguro que los basados en cobalto o en níquel, que es lo que se está utilizando ahora. Luego, entre las diferentes químicas de ion litio, como podéis ver también, el LCO es el que tiene mayor densidad energética, pero su baja seguridad y nula presencia en sistemas de integración renovables
se utilizan casi en sistemas portátiles o bicis eléctricas, donde la densidad es muy, muy importante, pues nos vamos a dejar un poco aparte. Luego, detrás del LCO situaríamos por densidad energética los cátodos de NMC y NCA. Ambas tecnologías se combinan normalmente con ánodos de grafito y cada vez con el objetivo de conseguir baterías más energéticas, pues con ánodos de grafito dopados con silicio, ya que el silicio incrementa la densidad energética, pero por contra baja la ciclabilidad y la densidad de potencia de las baterías. El cátodo de NCA, para que sepáis, es utilizado por Tesla en sus vehículos, aunque su elevado coste y peligrosidad hace que incluso Tesla se decante por el NMC en sistemas estacionarios. Como podéis ver aquí, poco a poco las baterías de NMC se están haciendo con la mayor parte del mercado. Estas baterías presentan una gran densidad de energía y su ciclabilidad también puede ser elevada en función de los aditivos utilizados. Su principal aspecto negativo, digamos que es la seguridad, pero cabe destacar que aunque existan diferencias en torno a la seguridad entre químicas, existen elementos que incluyen algunos de los fabricantes dentro de las celdas que hacen que éstas sean más seguras. Incluso, una vez construido la celda, pues en la construcción del battery pack, los materiales que se utilizan, la electrónica de control, también hace que estos sistemas basados en baterías de NMC sean seguros y se estén implementando hoy en día en vehículos eléctricos y en sistemas renovables. Como podéis ver, en el año 2018, aquí a la derecha, la cuota de mercado del NMC pues era de en torno a un 41% y se espera que para el 2030 pues, llegue a ser del 82%, principalmente impulsado por el vehículo eléctrico. Y aquí en la gráfica a la izquierda podéis ver que la mayor parte de este cátodo, en torno a un 75%, vendrá de China. Al igual casi que las baterías, ¿vale? El principal fabricante de baterías mundial es China, con una cuota de más del 50% del mercado, gracias principalmente a BYD y CATL. Tras él, digamos que se estarían los coreanos, con LG y Samsung, y luego americanos y japoneses con fabricantes como Tesla y Sanyo Panasonic. Aunque en la actualidad en Europa no hay un gran fabricante o no juega un rol muy importante en el mundo de fabricantes de baterías, se están realizando grandes inversiones y como vemos aquí a la derecha se espera que para el 2030 pues la cuota de mercado sea superior a la de Estados Unidos, incluso similar a la de Japón. Esto es principalmente, como he dicho antes, liderado por el sector de la automoción. Si vamos al sector estacionario, vemos que entre los principales fabricantes podríamos incluir a Kokam dentro de los anteriores que hemos visto y en otros fabricantes que también podríamos considerar como líderes a nivel mundial encontraríamos fabricantes europeos como Saft o Leclanché y japoneses como Yuasa o Narada. Para finalizar, vamos a hablar brevemente un poco de las tecnologías de almacenamiento del futuro. Y bueno, si nos preguntásemos sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir la batería del futuro, lo primero que nos viene a la mente, y sobre todo para renovables, donde vamos a instalar un montón de baterías, pues sería el coste. Además, no solo el coste de la batería en sí, sino que el coste de toda la seguridad que hay que meterle, todo el control y demás. Entonces, unas baterías más fáciles de controlar y más seguras reducirían el precio del conjunto y, como he dicho, más aún en los sistemas estacionarios. También es muy importante el reciclaje, ya que las baterías disponibles en la actualidad pues, tienden a perder sus prestaciones y una vez ya no son utilizables, las de baterías de ion litio, aunque sí sean reciclables, el reciclado actual no es rentable, ya que es un proceso muy caro, por lo que también es un aspecto muy importante. También es importante la diversificación y la disponibilidad de los materiales. El litio podemos encontrar en algunos lugares del mundo y digamos que estamos a expensas de ellos. Si ellos deciden aumentar de golpe el precio o no suministrar, pues es un problema muy serio para el resto del mundo, y algo similar ocurre con el níquel y con el cobalto. Como he dicho antes, la seguridad también es un factor muy importante. Y por último, en estas aplicaciones renovables dejaríamos un poco la densidad de energía y la potencia, aunque sin olvidarnos de que también tiene que cumplir ciertos requisitos que ahora digamos cumplen litio-ion, pero quizás no cumplen las baterías de plomo ácido. Si vemos en el sector de la automoción, pues en la actualidad están introduciendo baterías ricas en níquel, con ánodos dopados con silicio, y casi todo está con el objetivo de incrementar la densidad energética.
pero no se están centrando mucho en lo que es quizás el reciclado o el coste. Y como veis aquí, pues todo en manos de silicio y metálicos, ¿vale? Y si vamos un poco a lo que serían las aplicaciones post-litio más prometedoras, los sistemas post-litio más prometedores en función de los criterios especificados de anterioridad, y si le añadimos a esto la madurez de la tecnología, pues desde Ikerlan diríamos que las más prometedoras son las baterías de sodio-ion y las de redox flow para estas aplicaciones renovables. Por un lado, las baterías de sodio-ion, aunque no dispongan de una gran densidad de energía, pues sería algo similar a lo que tenemos hoy en día en litio, y el sodio es un material muy abundante, lo que hace que su precio no sea elevado y además es una tecnología segura y reciclable. Por otro lado, las baterías de redox flow, aunque su densidad sea baja, son muy seguras y también son reciclables, por lo que pueden ser unas buenas candidatas para el futuro. Y esto ha sido todo. Bueno, aquí tenéis mi contacto por si alguien después quiere hablar conmigo o lo que sea. Y aunque hoy no estemos en Madrid, pues estamos aquí. Y muchas gracias, es que ricasco. Y doy paso al próximo ponente. Muchas gracias, Íñigo. Si dejas, por favor, de compartir arriba para que Ignacio se pueda compartir su pantalla. Y acuérdate de quitarte el mute también, Ignacio. Y bueno, hemos demostrado más que nunca que casi que da igual donde estés hoy en día. Se puede hacer todo tipo de negocios desde tu casa. Entonces, efectivamente, si tenéis alguna pregunta ahora mismo, sé que ya hay varias preguntas ahí para ti, Íñigo. Puedes empezar a responderlas por texto si quieres y algunas las podemos coger en directo. Perfecto, Ignacio. Y bueno, si no, pues también la gente se puede poner en contacto contigo, por supuesto. ¿Puedes poner eso en pantalla grande, por favor, Ignacio? Perfecto, lo vemos perfecto. Muy bien, pues nada, como ya me presenté, vamos directamente, os presento rápidamente quién es Saft hoy en día, una empresa de más de 100 años de historia, con 4.500 personas en el mundo, y como veis la facturación es bastante bien repartida a través de los diferentes continentes, ¿no? Tenemos 14 fábricas en 19 por el mundo. Como sabéis, Saft fue adquirida por Total, el grupo petrolero francés, y estamos dentro de la división que le llaman GRP, Gas, Renewables and Power. Como os he dicho, Saft tiene 4 divisiones. Rápidamente, Connected Energy fabricamos pilas de litio primarias que no son recargables, ¿vale? Mercado típico pues son los medidores, IoT, etcétera, etcétera. Tenemos lo que llamamos Industrial Standby. Esencialmente estamos hablando de tecnología de níquel-cadmio, típico baterías para respaldo. Tenemos Space and Defense, que son, pues, como el nombre le indica, baterías que se usan para espacio y defensa, satélites y torpedos, etcétera, etcétera. Y luego lo que llamamos SS Mobility, ese es lo que vamos a hablar ahora mismo, y Mobility, pues aviación, trenes, para haceros una idea, en aviación el 70% de la batería, de 70% de los aviones que hoy en día vuelan en el mundo son baterías de níquel-cadmio y son de Saft. Entonces, digamos que Saft lleva muchísimos años en lo que es el almacenamiento, ¿no? Para haceros una idea, el primer contenedor SS que se instaló en Europa fue aquí en España. Fue el proyecto ILIS en Tudela con Acciona. Y como le he dicho, era el primer almacenamiento con fotovoltaica conectadas a la red. Bueno, como veis aquí tenemos 260 sistemas instalados en el mundo.
y de esos sistemas el 42% son instalaciones que dan soporte a la red de distribución y de transmisión. Aplicaciones. Como veis aquí tenemos 4 grandes bloques de aplicaciones, ¿no? Digamos, el almacenamiento va a dar servicios para el balance a gran escala del sistema eléctrico. Pues se va a usar una tecnología de almacenamiento de gran capacidad y potencia, hasta centenares de megavatios. Se incluye en esta categoría pues, el almacenamiento de exceso de energías renovables durante horas valle, que son de baja demanda energética, para ser utilizada durante horas de alta demanda energética. En este sentido, también la aplicación del almacenamiento también se aplica no solo a grandes plantas renovables, sino también a instalaciones de generación renovable de tamaño reducido. Otras de las aplicaciones de almacenamiento es la de proveer una capacidad de generación extra al sistema eléctrico, evitando, desplazando en el tiempo la necesidad de instalar digamos, nuevos generadores o para suplir puntas de demanda eventuales, ¿no? También va a dar soporte a las infraestructuras de transporte y distribución. El almacenamiento es una herramienta para asegurar el suministro de energía ante contingencias técnicas. También como medida para aliviar sobrecargas en los sistemas de transporte y distribución de potencia. Va a proveer, proveyendo este servicio, se puede aplazar en el tiempo e incluso evitar inversiones para la ampliación de las capacidades de las infraestructuras de transporte y de distribución de potencia. Servicio también va a darse soporte a los servicios auxiliares para la operación de los sistemas de transporte y de distribución. El almacenamiento da un amplio catálogo de servicios auxiliares a la red, ¿no? La variabilidad de las energías renovables en el sistema eléctrico dificulta el continuo balance entre generación y demanda, requerido para asegurar, como sabéis, una frecuencia eléctrica constante y estable. Por lo tanto, en caso de desbalances entre generación y demanda, el sistema ha de activar esas reservas de potencia, normalmente provistas por planta de generación convencional, de gas, por ejemplo. Bueno, el almacenamiento de energía puede proveer digamos, lo diré, a ver, ¿dónde estaba yo? Sí, las aplicaciones de almacenamiento es la de proveer una capacidad de generación extra al sistema eléctrico para evitar o desplazar en el tiempo la necesidad de instalar nuevos generadores para suplir puntas de demanda eventuales, ¿no? Luego teníamos lo que he dicho yo, los servicios auxiliares, que también va a dar una autonomía a diferentes tipos de generadores como pues, la eólica, y esto la llamaremos el black start, ¿no? el arranque en frío. Y luego también otros servicios energéticos al cliente final, como puede ser el autoconsumo, la calidad de onda, como por ejemplo el control de tensión, etcétera. Las funciones, las principales funciones del almacenamiento, como os he dicho, hay varios bloques, ¿no? Está, pues, puede dar servicio a la generación tanto convencional como renovables, soporte a la red tanto de distribución y transmisión, y también al sector industrial y comercial, como llamamos el Beyond the Meter, ¿no? Dentro de del mercado, digamos, del almacenamiento, el 90% de esas aplicaciones son la mayoría de energía.
Vamos a repasar luego, digamos, cada, digamos, aplicación que hay en función de la aplicación en función de si estamos hablando de la integración de renovables o soporte de red, ¿no? No vamos a enfocarnos esencialmente en dos bloques, que es la integración de la renovable y el soporte de la red. Integración de la renovable. El almacenamiento es una herramienta que va a ayudar a superar las limitaciones, ¿no?, de la renovable. Como dijo Íñigo, pues es instable, es intermitente, tenemos una limitación en la previsión, una falta de inercia. Entonces, digamos que el almacenamiento tiene varios objetivos, ¿no? Primero es la flexibilidad, es decir, compensar la falta de gestionabilidad de las fuentes de energías renovables y va a proporcionar una respuesta rápida ante variaciones bruscas de generación de las tecnologías de las renovables, ¿no? La modulación de la curva de la demanda. Efectivamente, va a modelar la curva de la demanda favoreciendo, pues, su aplanamiento y mejorar la integración de las renovables. Y en tercer lugar, calidad y seguridad, ¿no? Va a proporcionar una mayor fiabilidad al sistema gracias a su contribución al control, a la estabilidad, como por ejemplo el control de tensión. Al final es dotar de capacidad de gestión a las plantas de producción renovable, en especial el fotovoltaica, con el objetivo de garantizar rampas máximas y energía comprometida, por ejemplo, en los PPAs, ¿no?, en los Power Purchase Agreements. Entonces, para la integración de esas renovables tenemos, a ver si pasa. No estáis viendo, no está pasando la filmina, ¿verdad? No, se quedó trabada. A ver, dale con el cursor para adelante y para atrás. O si no, trata de volver a compartirlo. Ahora, ¿Sí? ya. Vale, entonces, como le he dicho, tenemos tres tipos de soluciones. Vamos a hacer que, digamos, el almacenamiento va a hacer que sea compatible, que podamos preverla y que sea despachable cuando la necesitamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos el smoothing, vamos a intentar definirlo. El smoothing va a permitir, digamos, que la energía renovable sea compatible con la otra generación en la red, ¿no? Y será de muy corta duración. El shaping hará que sea previsible y que se acerque a las previsiones. Y por último, el shifting, que sea despachable cuando lo necesitamos, ¿no? Aquí, efectivamente, cuando hablamos del shifting, vamos a entrar, el almacenamiento va a estar directamente en competencia con con los ciclos combinados, por ejemplo, que ellos sí que pueden dar esa energía o cuando se necesita, ¿no? Entonces, control de rampa. Como he dicho, el control de rampa nos va a permitir que la renovable sea aceptable para una red, para las limitaciones de la red, ¿no? Y esto normalmente se especifica en potencia, en variación de potencia por minuto, y lo típico, estamos hablando de un 10% de la potencia nominal de la planta por minuto, ¿no?
Luego tenemos lo que es el smoothing y el firming. Como he dicho antes, esto vamos a intentar llevar la producción a los niveles de previsión, ¿vale? Aquí, hoy en día se está intentando llegar a un rango de tiempo cada vez menor. Realmente esta aplicación no está muy extendida. Aquí lo típico es mantener la potencia más o menos un 10% dentro del rango de tiempo de 30 minutos. El shaping, como os he dicho antes, vamos a desplazar la energía cuando la necesitamos y por lo tanto despachar esa energía cuando la necesitamos. Aquí el almacenamiento con baterías entra directamente, como os he dicho antes, con la generación convencional. Un ejemplo de este tipo de integración de las renovables es un proyecto que hemos hecho en Puerto Rico, ¿vale? Salinas, y aquí os quiero enseñar, digamos, para daros una ilustración clara de lo que puede pasar. Una nube en una planta fotovoltaica puede bajar hasta un 80% la potencia, ¿no? Esto quiere decir que bajando una rampa tan abrupta de 80% va a tener un impacto sobre la frecuencia en la red. En este sentido, PREPA, que es la autoridad de Puerto Rico, pues diseñó unos requerimientos que decía que bueno, pues la rampa no puede ser mayor del 10% por minuto y la respuesta a la frecuencia no podía ser igual a 10%, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con esto, con el almacenamiento? Aquí en este caso con baterías. Pues cuando tenemos esa rampa que baja casi un 75% en menos de 2 minutos, ¿vale? Vamos a conseguir entrar dentro de los requerimientos de PREPA con una rampa que más o menos está un 10% por minuto de la capacidad, digamos, de la potencia de la planta. Es decir, si hay una planta de 10 megas, pues el requerimiento es que la rampa no sea más de 1 mega por minuto. Vamos con el soporte a la red. Dos grandes bloques, como os he dicho antes. Tenemos lo que de energía y luego de potencia. Y esto es importante primero definir aquí lo que es servicios auxiliares, ¿no? Los servicios auxiliares son los servicios necesarios para soportar la transmisión estable y segura de la energía de la red de proveedores a usuarios. Entonces, para eso, ¿qué nos dice Europa? No sé si estáis familiarizados con el Clean Energy Package. Lo que nos dice Europa con este package, con este marco, es que primero define claramente lo que es el almacenamiento, ¿vale? Segundo, su rol dentro de la red de operadores. Y luego también su participación en los servicios de flexibilidad como pueden ser otros recursos o otros activos de la red, ¿no? Entonces, es un marco, son una serie de directivas europeas, no es una regulación, es decir, trata de los aspectos energéticos globales en Europa. No trata, obviamente, como único tema el almacenamiento de la electricidad, ¿no? Entonces, lo que dice es que el almacenamiento debe tener acceso a los servicios de flexibilidad, al igual que otros recursos y activos. En el cuadro aquí a la izquierda veréis pues, algunas de las aplicaciones
que tendría que tener acceso sin discriminación al almacenamiento, el balanceo o los servicios auxiliares. Luego tenemos en el cuadro de la derecha normas de mercado. También deben de tener en cuenta las características del almacenamiento, como por ejemplo el redispatching, ¿no? El redispatching es para dar una solución a un cuello de botella que puedas tener en la red y, por lo tanto, vas a activar otros recursos en otro lugar para dar respuesta a ese cuello de botella de la red. También dar respuesta, digamos, a lo que llamamos la participación a mecanismo de mercado de capacidad. ¿Vale? Estamos aquí, aquí nos enfrentamos a dos modalidades, ¿no? Una energía, el precio va a ser alto. Es el caso en Alemania, donde hay un operador y se deja, digamos, libre al mercado. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un activo que solo se activa unas pocas veces durante el año, pues pasa que quizás no sea del todo rentable. Por lo tanto, se necesita una remuneración adicional para este servicio y lo que llamamos mercado de capacidad, ¿no? Entonces, más o menos es que te comprometes en poner a disposición una cierta capacidad que no va a ser remunerada por kilovatios hora, sino un importe fijo. Este mercado ya existe en Italia, en Francia y en Inglaterra. Bueno, esencialmente en Europa esos activos son las plantas de ciclo combinado, pero la mayoría, como os he dicho, de esas plantas no son rentables. Y gran parte, creo yo, es mi opinión personal, gran parte de esas plantas desaparecerán por falta de rentabilidad. Por lo tanto, aquí hay un cierto mercado donde la batería, donde el almacenamiento va a tener puede jugar un rol importante aquí. Entonces, digamos, aquí veis aquí en azul lo que son ya los servicios ya existentes y luego en negro lo que las nuevas servicios en el mercado europeo, ¿no? La creciente penetración de la asíncrona generación renovable crea la necesidad de nuevos servicios auxiliares, ¿no? En particular, la respuesta rápida de soporte de frecuencia y la inercia. El almacenamiento de batería puede abordar todas. No obstante, el acceso al mercado es muy diferente dentro de los países de Europa. Como podéis ver aquí, veréis que el mercado es muy diferente que ser dentro de la Unión Europea. Entonces, cada país pues tiene su tipo de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un esquema de compra común en Europa, debido a que las condiciones técnicas y normas diferentes de cada país son diferentes. Por lo tanto, partiendo de un objetivo de armonización, se creó una plataforma para el Frequency Containment Reserve, donde 13 TSOs van a poder comprar ese servicio, ¿no? de capacity market, vamos a llamarle así. Entonces, bueno, este mercado ya está funcionando, está funcionando ya, como le he dicho, en Francia, en Inglaterra y en Italia. Dar un ejemplo, en Francia, Total ganó un contrato de 100 megas de capacidad de reserva para la operadora RTE en Francia. Esto no sería posible, por ejemplo, en España. Por lo tanto, ahí hay un potencial, hay un mercado potencial para el almacenamiento, ¿no? Vaya un poquito más rápido, que me estoy extendiendo. Te lo iba a decir, pero ya lo hiciste tú solo. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a terminar rápidamente un ejemplo
cómo se puede, el almacenamiento se puede comportar como un generador de energía, ¿no? Los TSO, como sabéis, es una directiva europea. Primero tienen que considerar el almacenamiento dentro de su planificación a la hora de expandir o de extender la red. Segundo, el operador no puede tener como propiedad un almacenamiento. Es bastante ambiguo porque existen derogaciones, ¿no? Y aquí, en este sentido, hay el proyecto Ringo, que os muestro aquí. Es una ilustración donde el almacenamiento da servicio a un cuello de botella de red. Se cumple de no interferir en el mercado, ya que cuando inyectamos con una batería, aquí, digamos que el generador eólica ha vendido 130 megas, el cuello de botella está aquí en esta línea, pues lo que vamos a hacer es que la RTE pues va a descargar va a cargar en esa batería 30 megas y al mismo tiempo va cargar 30 megas aquí en esta batería y al mismo tiempo va a descargar 30 megas para llegar al consumidor aquí esos 130, ¿no? Esto no interfiere en el mercado porque cuando yo descargo al mismo tiempo y por lo tanto da una cierta flexibilidad y atendiendo, digamos, que forma parte del componente global del sistema. Voy a rápidamente a las conclusiones. Como os he dicho, yo creo que en un futuro el almacenamiento puede ser competencia directamente de los ciclos combinados. Efectivamente, esa sustitución no va a ser de la noche al día. Lo que hay un estudio que dice que dentro de 10 años, 4 horas de batería va a ser más o menos llegar al mismo precio que un ciclo combinado, con una planta de ciclo combinado, ¿no? Y por último, quería terminar con esto, ¿no? Es decir, hay un claro mercado para almacenamiento, mercado que quizás no conocíamos ahora, que es un mercado basado en lo que llamamos el market-based, ¿vale? Tanto a nivel de capacidad, tanto a nivel de servicios auxiliares. Lo que pasa que sí está claro que primero la normativa tiene que dar acceso no discriminatorio al almacenamiento y también permitir, yo creo, un mixto, ¿no? Una propiedad mixta entre entidades reguladas y entidades privadas. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Te voy a pedir que dejes de compartir para que se prepare Luis y os voy a pedir tanto a ti, Ignacio, como a Íñigo que vayáis respondiendo en texto las preguntas porque tenemos 24 abiertas y no nos va a dar tiempo, me temo mucho. Luis, quítate el mute también cuando puedas. Entonces, ahí podéis simplemente entrar y responder en texto. Yo he hecho también alguna que he podido, pero desafortunadamente en este tema no tengo tanto conocimiento. Entonces, bueno, pues voy ayudando donde puedo, pero no hay esa posibilidad. Ok, te vemos perfectamente. Vale, estupendo. Pues adelante. Pues bueno, simplemente advertir que de lo que voy a hablar es principalmente, creo que se ve el ratón también cuando presento, ¿verdad? De la parte de renovables, transmisión y distribución y residencial y comercial. Se ve el ratón. Vale, estupendo. No voy a hablar mucho de la parte o lo que estamos hablando a nivel de integración no tiene mucho que ver con la parte de residencial, ¿vale? Entonces, de cara a que conozcáis cuál es nuestra experiencia en el ámbito de la integración de soluciones de almacenamiento, en esta slide se representan algunas de las tecnologías de almacenamiento, tanto baterías de litio-ion como de sulfuro de sodio, como ultracaps que ya hemos integrado. Entre ellas está, por ejemplo, SAFT. Y luego durante este año pues estamos integrando también tecnologías, como ha mencionado antes Íñigo, de ion litio LFP con Narada y KTL, ultracaps de Skeleton.
Algunos de nuestros clientes, que va en línea con lo que hemos dicho que vamos a tratar, principalmente aquí hay compañías de distribución, generación, transporte y luego en el ámbito de la minería, en el sector industrial, pues empresas como AVK-SEG. De cara a la integración, quería decir, como integradores, qué elementos nos vamos a encontrar. Nosotros como Ingeteam, no lo he mencionado al principio, no he hablado mucho de Ingeteam porque lo voy a decir en varias slides posteriores. Nosotros como fabricantes fabricamos lo que es la electrónica de potencia, los convertidores, inversores fotovoltaicos, convertidores para industria, minería, etcétera, y también para soluciones BESS. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que integrar en una solución BESS. Y no somos fabricantes ni de baterías ni de ultracaps. Y lo que hacemos es integrarlo tanto eléctricamente, que es más o menos sencillo, como a nivel de control. Y los componentes de una solución BESS básicamente son, una vez que ya tienes definida el dimensionamiento de la solución, que muchas veces lo hacen terceras compañías, está el Power Conversion System, que básicamente incluye el convertidor, transformador, interruptores y la parte de control. Y luego la tecnología de almacenamiento, que pueden ser baterías, ultracondensadores, y toda su integración, que normalmente la vais a ver, ahora está muy de moda los contenedores, empieza a haber ya soluciones de baterías que son outdoor y por lo tanto no necesitan de una envolvente adicional. Y por último está lo clásico, que nosotros no lo trabajamos directamente, que buscamos partners, que es la solución tradicional de obra civil y montaje electromecánico, que no lo estoy considerando como parte de la integración. Integración para nosotros es tomar los distintos elementos, baterías, transformadores, interruptores, convertidores y hacer una solución con ello. Aquí hay un ejemplo de un módulo de conversión con baterías. Básicamente lo que vemos, este es el alcance natural de Ingeteam, una solución de convertidor, transformador y celdas de media tensión. Y en este caso, es un caso real, un contenedor con baterías de litio-ion que hemos diseñado nosotros mismos. El control está tanto en la parte del contenedor como en la parte de la etapa de conversión de potencia y en muchos casos también en la propia planta, si hay una subestación, en un edificio de control. Está bastante distribuido. Esto sería una solución, el single line diagram, el diagrama unifilar de una solución de almacenamiento que se compone del punto de interconexión, que no incluye nada que esté muy específicamente diseñado para el almacenamiento. Luego estaría la conversión de media o alta tensión a baja tensión, que es donde se mueven todos los convertidores de almacenamiento. Los convertidores, que puede haber de varios tipos, y por último las baterías o la tecnología de almacenamiento. Como integradores, lo que hacemos en la primera fase, en la de concepción o diseño, es hacer el dimensionamiento de todo y elegimos lo que consideramos clave, el Power Conversion Block, que sería un bloque de potencia más las baterías. Y luego da lo mismo que se trate de una planta de 1 mega, que de 10, que de 15, que de 100. Lo que vamos a hacer es duplicar, paralelizar esos bloques de conversión de potencia junto con las baterías, poniendo tantos como sea necesaria para la aplicación. He visto en algunas de las preguntas el concepto de por qué hablamos a veces de potencia y a veces de energía. Cuando hablemos de potencia, normalmente vamos a estar hablando de esta parte, el convertidor. Al convertidor, a priori, le da lo mismo la energía. Va a ser el elemento que determine la potencia de la planta. Por supuesto, las baterías también tienen que darlas, pero es el elemento que da la potencia. Y las baterías nos van a dar la energía. Este es un caso real de un Power Conversion Block, de una solución de bloque de potencia, en el que se ve los interruptores de media tensión, transformador, convertidores, en este caso es un bloque de 4, y luego la elección de la batería, cuántos racks, de qué tecnología, etcétera, y luego algo que veréis con bastante frecuencia, que es el diagrama de curvas PQ, que te indica cuáles son los puntos de trabajo en los que puede trabajar la solución en términos de potencia, ¿vale? En términos de energía,
vamos a depender bastante del fabricante de baterías, aunque seamos integradores de las mismas. Esto sería el Power Conversion Block que hemos visto antes, esto mismo, visto como un layout, pues tendríamos una serie de contenedores con baterías, una serie de convertidores, si son outdoor, en otros casos vamos a ver que los convertidores también pueden ir dentro del contenedor, y luego transformador y celdas de media tensión. En algunos casos las celdas de media tensión no están junto al bloque de conversión de potencia, sino que nos conectamos directamente en el punto de interconexión. Esto sería tantos bloques de potencia, como hemos visto anteriormente, como necesitamos para, en este caso, alcanzar los 12,5 megaVeas. Pero básicamente lo que hemos hecho ha sido diseñar la solución de cara a tener un conjunto transformador, convertidor, batería, y lo que hacemos es replicar. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro caso tenemos que hacer como integradores eso proyecto por proyecto, y las posibilidades de que la solución óptima te lleve a poder reproducir o a tener un producto cerrado, en nuestro caso son prácticamente nulas. Sí que trabajamos con fabricantes de baterías como es Saft, por ejemplo, que tiene un bloque de contenedor de baterías específico, que es en sí mismo un producto, y cuando él encaja va a ser perfecto. Pero en muchas otras aplicaciones el valor añadido del integrador es precisamente poder elegir la batería idónea y hacer el contenedor o la solución containerizada idónea para esa aplicación, o normalmente es proyecto. Cosas que tenemos que tener en cuenta para la selección de baterías como integradores, ¿vale? Voy a ir a lo que veo que importa siempre más, y es el precio. El precio es la clave de las soluciones de almacenamiento, el precio de la batería. En algunos casos la batería supone el 70% del precio total del proyecto, por lo tanto su elección es clave. Y aquí estoy viendo en las preguntas a mucha gente que pregunta, y vale, ¿cuál es el precio por megavatio hora? Pues bueno, el precio por megavatio hora, podéis ir al fabricante de baterías y cada uno os dará un precio en función de la batería que elijáis dentro de su catálogo de producto. ¿El mejor precio por megavatio hora es el más competitivo en todos los proyectos? La respuesta es no. Lo que te da el fabricante de baterías es el precio por megavatios hora instalados en el comienzo de vida, lo que tenemos aquí. Y nosotros pagamos por eso. Precio instalado, comienzo de vida. Pero lo que nosotros queremos y lo que el desarrollador nos pide es: yo quiero tantos megavatios hora usables hasta el año 15. Eso es lo que llamamos energía usable de fin de vida. Y no pagamos por eso. Nosotros vamos con ese valor, la energía usable, salto a inglés con bastante facilidad en mi cabeza, por eso me veis trabarme. Nosotros definimos cuál es la energía usable al final de vida, que es lo que realmente necesitamos, y con eso vamos a preguntarle a los distintos fabricantes de baterías cuál es su solución. Ellos van a tener en cuenta factores como uso de la batería, cuál es la degradación, temperatura ambiente, etc. Y con eso nos dan una energía instalada a comienzo de vida, ¿vale? Y eso es lo que realmente pagamos. Apaga la alarma, tranquilo, sigue, sí. Sigue. Apaga la alarma y sigue hablando, que está interesante. Te habías puesto para no pasarte, ¿a que sí? Sí. Sí, pero es muy difícil. Venga, va. Y entonces eso es lo importante. Cuando preguntéis cuál es el precio por megavatios hora, tened en cuenta que si os responden como les interesa, probablemente no se refiera a lo que vosotros queréis, que es la usable al end of life, ¿vale? También, al fabricante de baterías, aunque seamos integradores, nosotros lo que hacemos, hay otra gente que se arriesga, es no compramos megavatios hora, lo que compramos es una batería que va a durar por tantos años garantizando una capacidad. Eso es lo que compramos. Entonces, a un fabricante de baterías le tienes que suministrar, para que te dé qué batería necesitas, cuál es el uso, que es lo que ha hablado antes Ignacio, en función de la funcionalidad tendrá un uso la batería u otro.
cuántos años quieres de que esa batería esté funcionando y cuál es la energía que tú quieres a ese final de vida, ¿vale? Siguiente, cuando hablamos de integración, quiero, a pesar de que muchos de vosotros lo conozcáis, quiero indicar qué es lo que hay en términos de baterías, cuáles son los elementos de una solución en términos de baterías. Está la celda, hay unos fabricantes de celdas, puede ser Saft, Narada, KTL, LG, Samsung. Hay módulos, todos los que he mencionado también hacen módulos, y hay soluciones en forma de rack o strings. Todos los que he mencionado tienen esas soluciones. Y por último, la solución en container. Saft la tiene, Kokam la tiene, LG la puede hacer, Samsung la puede hacer, pero también estamos nosotros. En el caso de Ingeteam, nuestra estrategia es containerizar. No hacemos racks, sino que los adquirimos, principalmente para tener esas garantías que queríamos antes, de que la batería va a estar dándome la energía usable al final de vida que yo quiero. La única forma de garantizarlo al 100%, partiendo de que hay tecnologías que tienen una madurez en el mercado de 4 o 5 años, es pedírselo al fabricante. Aquí os pongo algunos ejemplos de cuáles los distintos niveles de integración de baterías. Hay gente que integra celdas que fabrican terceros, como es el caso de Tesla con Panasonic. Hay gente que integra módulos y lo que hacen es meter los elementos de control, BMS, elementos de protección que han mencionado antes Íñigo, sistemas de control, pero también de prevención de incendios. Y luego hay quienes integramos strings o containers. Por ejemplo, los proyectos que tenemos con Saft, lo que hemos hecho ha sido integrar el contenedor. Y proyectos que tenemos con LG, lo que hemos hecho ha sido hacer nuestro contenedor con sus baterías. Para el convertidor también, como en la batería, si yo te doy precio por megavatios, con el convertidor hablamos de megavatios, con las baterías de megavatios hora, te puedo dar un valor que me convenga, pero la realidad es que el mismo convertidor, su potencia va a depender de la aplicación. Y vamos a tener que tener en cuenta tanto la potencia máxima de la planta como la reactiva que nos demande, cumplimiento de código de red, necesidades de factor de potencia. La batería que utilicemos, mi convertidor, dependiendo del fabricante de baterías y la tensión que tenga, va a dar diferente potencia. Y luego, pues los típicos de cualquier convertidor, que son temperatura y altitud. Luego, para integrar, no me voy a extender mucho en la parte del convertidor. Aquí las preguntas que queráis hacer, como fabricante me va a ser mucho más fácil de responder, pero aquí estoy más como integrador. Simplemente decir que como solución integrada del mismo fabricante podéis tener soluciones de tipo outdoor, indoor en edificio, indoor en contenedor, en shelter, lo que queráis. Y luego, para la parte de control, simplemente decir que los retos no son muchos. Cuando tú, en nuestro caso que trabajamos con strings de fabricantes de baterías que ya facilitan su control, la integración a efectos de comunicaciones viene a ser un CAN, un Modbus, que son protocolos familiares para todos nosotros y no suele haber mayores problemas. La integración es más térmica y mecánica, pero en control no me voy a extender. Opa, esto no sabía que giraba. Y os voy a enseñar ahora unas referencias para terminar con fotos y diseños para que veáis distintas posibilidades de integración. Por ejemplo, en este caso, para Peak Shaving, una de las funcionalidades que ha mencionado antes Ignacio, hemos hecho una solución containerizada separada con convertidores en un lado y con baterías en otro contenedor diferente. Aquí los contenedores, los que utilizamos nosotros, no son contenedores de segunda mano. El precio entre un contenedor de segunda mano y un hecho específico para ti, con los refuerzos que tienes que tener en la base, puesto que vas a sujetar cuando tengas instalado el contenedor muchas toneladas de módulos, con el aislamiento térmico acústico que tiene que tener el contenedor, vale la pena, desde nuestro punto de vista, diseñarlo y que lo hagan específicamente para ti. Lo que sí depende proyecto por proyecto. En función, incluso la misma batería, depende cómo la utilices, la parte térmica puede ser considerablemente diferente.
Aquí tenemos algunos ejemplos reales también. En este caso es una solución containerizada en el que metemos en el mismo 20 pies convertidores y baterías. Y la aplicación, de las que nos ha comentado antes Ignacio, es regulación de frecuencia en las islas francesas, con EDF como cliente. Algunos de vosotros habéis mencionado si hay un ratio entre almacenamiento y funcionalidad. Por funcionalidad sí, pero cuando sois más genéricos y decís hay un ratio de energía, potencia en una planta renovable, va a depender de las funciones que utilicéis y dentro de las funciones, imaginemos que es regulación de frecuencia, de la casuística de la variación de la frecuencia en esas plantas. Entonces, no tenemos un dato verídico en el que podamos confiar. Si habéis visto en la parte de Scope of Supply, ¿cómo se dice en castellano? En alcance de suministro, os hemos puesto primero una línea que es la labor de consultoría, que es clave para estos proyectos. Otro ejemplo, este es con baterías de sulfuro de sodio para aplicaciones de energía. Estas no son de litio-ion, son para aplicaciones de 6 horas. Aquí el convertidor pues, tiene unas características específicas. En algunos casos no utilizamos inversores solamente, sino convertidores con doble etapa, en la que hay una etapa DC-DC que consigue gestionar la baja tensión de estas baterías. Lo mismo nos pasaría con los ultracaps. Este es un caso en España, es para la regulación de frecuencia, pero también estamos dando servicios aquí de grid forming. Esto es, está en una línea de distribución y cuando hay un corte de suministro, el BESS es capaz de formar la red, hacer que se incorpore un parque fotovoltaico que está también al final de la línea de distribución y con esto mantener ciertas cargas de ese fin de línea durante 4 a 6 horas. Este es un caso de integración ad hoc. Nuestro cliente fue quien definió: quiero un transformador de aceite outdoor, quiero las baterías y los convertidores en el mismo contenedor y las quiero separadas por una pared antiincendio y demás. Pues esto también tiene que ser un factor a tener en cuenta, que en algunos casos el cliente puede tener preferencias en base a su espacio disponible, factores medioambientales medioambientales tanto de polución como de ruido. Soluciones con SAFT. Hay varias fotos que son con ellos. Aquí básicamente como integrador lo único que hacemos es tirada de cables de DC a las baterías y comunicaciones. Pero SAFT provee un producto totalmente cerrado y aquí una de las ventajas para los integradores es que la responsabilidad en caso de cualquier tipo de problema está muy claramente identificada. Vamos a saber si es de convertidor, control o de batería físicamente, por mera lógica. Y bueno, decir también que no solamente somos integradores, sino que ayudamos, como fabricantes también tenemos que ayudar a la integración de nuestros propios productos. Este sería un ejemplo en el que a través de nuestro cliente es un integrador, con el que a veces somos competencia, a veces somos suministradores, pero en cualquier caso, como nuestra preferencia es el suministro de equipos, ayudamos también en esa integración. Y no me extiendo más. Quedo a la espera de tus indicaciones, Belén, y a las preguntas que estiméis oportunas. Tenemos muchas preguntas, Luis Manuel, pero desafortunadamente, como nos quedamos sin tiempo, yo creo que por hoy lo vamos a dejar, ¿vale? Algunas de las preguntas ya habéis visto que tanto Ignacio como Íñigo les han ido respondiendo, pero yo creo que tenemos que hacer un catch-up técnico con este tema y responder en parte las preguntas que no se han podido responder, pero bueno, me pondré en contacto. Entonces, me gustaría dar las gracias a Luis Manuel, a Ignacio y a Íñigo, por supuesto, por compartir con nosotros y a toda la gente también en la audiencia. Y no os preocupéis, habrá otro webinar muy pronto. Estaremos en contacto con vosotros y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.